Bueno, muchachos, aquí unos segunditos mientras volvemos a darle reapertura a los compañeros y recuperamos la audiencia que teníamos. Ahí ya les estoy dando ingreso. Como les digo, ahorita en la planilla que yo les envié anoche, de las notas que van hasta el momento, entonces se me fue un errorcito que es en el SER puse la asistencia. Entonces ya la arreglé y ahorita se las vuelvo a enviar ya como quedó, o sea, porque es que en el SER se me puse y no, o sea, entonces simplemente la asistencia se tiene que colocar es en la donde está asistencia, para que no tenga problema. Porfa, por allá, Nicolás, ¿se te prendió el micrófono? Ok, gracias. Entonces aquí ya le estamos dando ingreso a los compañeros para esta última partecita. Muchachos, practiquen. Estos temitas son bastante fáciles. Se puede practicar, es bastante divertido practicarlo en el sentido de que no tenemos tanta dificultad porque son... No sé qué. Vladimir no podía ingresar. Acevedo. Creo que se le cae el internet a Acevedo. Sí, se le cae. Me está cayendo cada ratico a Acevedo el internet. Bueno, creo que ahora sí puedo ingresar. Hoy no ha podido ingresar. Entonces, para recordarles, díganle a sus compañeritos que por favor ingresen por el mismo vínculo, que es por la situación de que, pues como eso, tengo la versión gratis. Queremos saber si de pronto el colegio arregla algo y si no, pues entonces trataré de pasar a la nueva versión para que no se nos corte a los 40 minutos. A ver, aquí está tratando de unirse a Acevedo, ahora sí. Bueno, dicen a los compañeros que por favor tenemos una audiencia de 19, tenemos 11, o sea que todavía nos faltan 8 por unirse. Seguramente. Bueno. Sí, ese problema de conectividad. De Acevedo. Bueno, entonces volviendo, vamos aquí a presentar la pantalla completa, pero no ingresa. Ninguno les ha permitido ingresar a Acevedo ahí. Y él trata de ingresar. Bueno. Entonces, vamos nuevamente acá. Vamos a retomar este problemita desde el... bueno, no, vamos a tomar el segundo. ¿Cuál es la masa de 150 moles de permanganato de potasio, o sea, de KMnO4? Entonces aquí yo pongo en una hojita aparte el problema. ¿Cuál es la masa de 150 mol de KMnO4? ¿Cuál es la masa de 150 moles de permanganato de potasio? Entonces, es muy sencillo. Para ello, tal efecto, yo tengo que iniciar. Ahí, Moreno David. Todavía no ha podido entrar a Acevedo. Entonces, primero que todo, yo tengo que hallar la mol. Un mol de permanganato, ¿cuánto es? A ver, aquí otro compañero que está tratando de ingresar. Johanner. Ok. Entonces, otro compañero ahí está. Johanner, ya le dimos ingreso. Ya le dimos ingreso. Acevedo todavía sigue teniendo algunas dificultades de acceso. Entonces, ¿cuánto pesa una mol de permanganato? Pues ahí es donde nosotros tenemos que sacar el peso molecular. El potasio, entonces 39.0 y pico, o sea, 39 gramos por mol, por defecto el potasio. El manganeso, ayúdenme muchachos, el manganeso 55 me parece mucho. Quédenme ahí.
Entonces, aquí coloco mm, manganeso. No es magnesio, sino manganeso. Sí, 54,9, o sea, 55 gramos es el peso de un mol. Esto lo busco en tabla periódica, vuelvo y le repito. Y el oxígeno, ya sé que son 16 gramos el peso de un mol de oxígeno. Entonces acá, ¿cuántas moles de potasio veo acá? Pues yo veo una mol. ¿Dónde veo esa mol? Aquí arriba, 1. Puse mol, mol. Bueno. ¿Cuántas moles de manganeso veo ahí? Una. Y cancelo mol con mol. ¿Cuántas moles de oxígeno yo veo ahí? Veo 4, mire. 4. Bueno. Y entonces los resultados, 39 por 1, 39 gramos de potasio. Manganeso, 55 por 1, pues 55 gramos de manganeso. Y oxígeno, evidentemente, 16 por 4, 64. Ay, aquí tratamos de ver quién ingresa. Dana, perdón. Entonces, 16 por 4, 64, 6 por 4, 24, entonces 64 gramos de oxígeno. Y sumamos, y ahí nos da el peso de un mol de permanganato, que sería entonces el peso sumamos 39 más 55 más 64, y esto nos da 158 gramos, el peso de un mol de permanganato. Listo. Y ahora la pregunta que nos está haciendo el problema, vamos a verla, que la olvidé. Bueno. ¿Cuál es la masa de 150 mol de permanganato? Si una mol pesa 158, 150, ¿cuánto pesarán? Factor de conversión, 150 mol de permanganato de potasio. ¿Cuánto me pesarán? Si, que me dice aquí lo que acabo de hallar, si un mol de permanganato de potasio, o sea, de KMnO4, me pesa 158 gramos de permanganato de potasio. Entonces cancelamos moles con moles y el resultado de 150 por 158. Y eso nos da exactamente, dividido entre 1, nos da 23,7 mol. Sí, no, 23.700 gramos es, porque esa ya es la masa. 23.700 gramos de permanganato de potasio. Ahí está. 23.700 gramos de permanganato de potasio es el peso de 150 moles de permanganato, porque unas es 158, 150 pues pesarán muchísimo más. Y aquí lo tenemos entonces ese dato que nos está solicitando el problema. ¿Cuánto es la masa de 150 moles de permanganato de potasio? Y ahí está. Bueno, revisamos un último acá. No sin antes decirles, revisen muchachos todos los procedimientos que necesiten. Pues sabrán que las actividades del saber y el hacer es prácticamente lo mismo. ¿Cuántas moles hay en cierta cantidad de compuesto? En esta primera parte, ¿no? Porque la parte que vemos la otra semanita es con ecuaciones químicas y entonces ya lo agranda un poquitico más. Esta semana estamos solo con mol y número de Avogadro. Borramos aquí para poder tratar o revisar la guía en la hoja siguiente. Listo, muchachos. Entonces, darse cuenta que aquí está todo calculado, 23.700 gramos de permanganato. Ahora, miren este problema en particular que vamos a desarrollar acá. Dicen, ¿cuántas moléculas
de glucosa, ojo, que ahí ya preguntó fue por moléculas, están presentes en 600 gramos de glucosa. Ahí ya preguntó fue por moléculas, muchachos. Entonces cambia un poquito, igual que lo hicimos allá con elementos aquí. Entonces, aquí la pregunta es cuántas moléculas están presentes y revisamos a ver, nos decía exactamente, quitarla de acá, en 600 gramos de glucosa. Entonces es lo que tenemos que revisar ahí, cuántas moléculas están presentes en 600 gramos de glucosa. Glucosa 66H12O6. Entonces tenemos que recordar, muchachos, que un mol de glucosa, un mol de C6H12O6, ¿cuánto nos pesa? Entonces, volvemos a hacer el ejercicio para recordar, el carbono nos pesa 12 y son 6 carbonos, el hidrógeno nos pesa 1 y son 12 mol de hidrógeno. Bueno, ahí le estoy suprimiendo el oxígeno nos pesa 16 en tabla periódica y son 6 mol de oxígeno. Entonces acá sacamos los resultados. 6 por 2, 12, 6 por 1, 6 y 1, 7, 72 gramos de carbón hay en una mol de glucosa. 1 por 12, 12 gramos de hidrógeno hay en una mol de glucosa. Y 16 por 6, entonces eso nos daría 96 gramos de oxígeno hay en una mol de glucosa. Le puedo poner aquí gramos, gramos, gramos. Estoy para agilizar un poquitico. Entonces, pero eso se tienen que colocar esos gramos ahí. Entonces, 72 más 12 más 96 nos darían 180 los gramos de glucosa. Ustedes lo pueden comprobar. Es el peso de un mol de glucosa. Ya sabemos cuánto pesa un mol de glucosa. Y lo escribimos aquí. Un mol de glucosa son exactamente 180 gramos de glucosa. ¿Y cuántas moléculas hay en eso? Ya utilizamos ahora otra vez el número de Avogadro, 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Y con este número podemos hacer los cálculos. Date cuenta que te están preguntando cuántas moléculas hay o sea, te preguntan moléculas y te preguntan gramos de glucosa, es decir, que estos dos están relacionados. Entonces, de esa misma manera, podemos relacionarlo. El dato de ingreso del problema son 600 gramos de glucosa, de C6H12O6. Ok. Hago mi factor de conversión, y aquí, gramos abajo, ¿sí? 180, perdón, aquí puse. Vamos a ver, 180, 180, 180. 180 gramos de glucosa tienen 6.023 por 10 a la 23, un número gigante de moléculas de glucosa, moléculas de C6H12O6, como ustedes, con la fórmula por gramos de glucosa con gramos de glucosa. Y entonces aquí tendríamos 600 por 6.023 exponente 23, en la calculadora de la tecla exponente, dividido entre 180. Y ese resultado nos da exactamente 2.007 moléculas, no moles, moléculas de glucosa. ¿Ok? Ahí está entonces ese resultado de ese ejercicio que nos estaban dando gramos de un compuesto y nos pedían por las moléculas de ese compuesto. Entonces el paso inicial
era que nosotros hallábamos el peso de un mol del compuesto y con el peso de un mol de compuesto, entonces fácilmente eso lo sacaba. Sabíamos que en el peso de un mol de compuesto hay 6.023 por 10 a la 23 moléculas de ese compuesto. Entonces, con ese datico, mire, el peso de un mol son 180 gramos, el peso de un mol, aquí lo tenemos, y en ese mol hay 6.023 por 10 a la 23 moléculas de glucosa. Entonces, ese es el factor que yo armo y el dato de ingreso, 600 gramos de C6H12O6 por 6.023 por 10 a la 23 moléculas de glucosa que están presentes en 180 gramos de glucosa. Gramos de glucosa con gramos de glucosa se cancelan y se multiplica 600 por 6.023 exponente 23 y el resultado se divide entre 180. El resultado me da 2.07 por 10 a la 24. Me faltó aquí colocarle, miren muchachos, no le puse el dato bien colocado. Por 10 a la 24. Por 10 a la 24. Ahora sí, moléculas de glucosa. Me faltó poner este 10 a la 24. No me iba a dar tan poquitas moléculas, ¿no? Contra la cantidad de gramos, tienen que darme obviamente más. 100, 180 y eso, pues en 600 hay muchas más. Entonces, ahí está esos tipos de ejercicios, chicos, para que los practiquen. Entonces, la evaluación de esta semanita va a referirse a unos conceptos de oxidación-reducción y a unos conceptos de mol y número de Avogadro, muy importantes, muchachos, para el desarrollo de su evaluación de esta semana. Entonces, para que la tengan presente, repasen, pues que la semana pasada pues no se hizo evaluación de oxidación-reducción debido a que las circunstancias de paro y algunos comunicados de los estudiantes que se manifestaban también como en paro. Bueno, entonces, así está, muchachos. Aquí está explicado. Aquí están las moléculas de glucosa. Y luego lo que vamos a ver la otra semana, que es con las ecuaciones químicas, vamos a dar moles en reactivos para hallar moles en productos. Por esta semana, pues dejamos de esta forma. Vamos aquí a algún ejercicio antes de tomar los pantallazos. Yo aquí tomo el grado de ustedes, que es que tengo que grabar aquí el video. Décimo D. Si estoy en décimo D, sí. Y graba el video. Ok, ya grabó. Bueno, vamos a dejar de compartir pantalla. Y aquí está. Entonces, vamos a copiar los pantallazos, muchachos. Los ejercicios en esta primera parte, muy fáciles, pero tenemos que nosotros practicarlos. La única manera de tomar el verdadero dominio de todo esto es practicando, chicos. No es difícil, pero hay que practicar. A veces esa es la dificultad que se nos presenta. Entonces, hay que practicar para que nosotros podamos tener un buen dominio del concepto. Las recomendaciones, muchachos, más que perseguir la nota, porque ahorita aquí en situación de pandemia no somos muy exigentes con la nota, pero dejamos a libre disposición de que ustedes hagan un buen trabajo en de entrega de guía, porque pues hay veces, por ejemplo, se preguntas muy superficiales en la guía de la semana pasada, por ejemplo, que estábamos viendo de la semana antepasada, concepto de reacciones químicas y se les solicitaba que por favor reflexionaran sobre las pilas del control. Entonces, algunas respuestas demasiado cortas, un poquitico más a profundidad. Piensa que en el control, algunos decían, sí, profe, se entiende que en el control hay algunos reactivos, en el control del televisor, en las pilas, reaccionan y producen energía, decían así. Entonces, ahí sí estábamos haciendo como una reflexión medianamente, enlazando el concepto de reacción química con una circunstancia como es el control del televisor, que cuando se le acaba los reactivos, obviamente ya no sigue las pilas, se le acaban los reactivos a las pilas del control, obviamente ya no sigue produciendo electrones porque son ecuaciones de oxidación-reducción, reducción porque
oxidación, perdón, porque libera electrones. Y esos electrones son captados en un cable, o son captados ahí por el sistema del control y entonces producen un efecto, que es energía. Bueno, muchachos. En ese orden de ideas, entonces, por favor, sugiero que revisen con mucha calma las actividades y me cuenten exactamente. No se les olvide el día jueves la presentación de la evaluación. Bueno, muchachos, muchos éxitos y entonces los estoy esperando ahí por el chat para cualquier sugerencia. Listo, muchachos. Hasta luego, pues. Hasta luego, Hasta profe. luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Bueno, muchachos, hasta luego. Buen día, profesor. Hasta luego, ya pueden retirarse. Entonces, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Rana. Bueno, muchachos, entonces pueden retirarse.